hermanos. Amén. Amén. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús con el orden de este servicio y vamos a seguir con el tema Gloria a Dios Amén. que tenemos en el libro de Eclesiastés, pero no vamos a ir ahí a Eclesiastés, vamos a ir a Santiago capítulo 4. Gloria a Dios. Pero el tema sigue siendo los placeres, el engaño de los placeres. Continuación, esta es la tercera predicación que estamos en la continuación de este punto de Eclesiastés 2:2. De allá venimos, ahora vamos a Santiago capítulo 4. Los versículos a leer son el 8 y el 9 solamente. Amén. Gloria a Dios, dice así en el nombre del Señor Jesús. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amén, hermanos, tomen su asiento, gloria a Dios. Vamos a tratar de entender correctamente estas afirmaciones, estas verdades que el Señor nos dio a conocer a través del apóstol Santiago. Es importante, antes de entrar en el fondo de estos versículos, mencionar como una especie de antecedente que esta epístola fue escrita de una manera especialmente para los judíos. Si nosotros vamos a Santiago 1:1, vamos a ver que fue escrita para las 12 tribus de la dispersión. Para ese entonces el pueblo de Israel ya había sido disperso de su país, ya había sido prácticamente deshecho como nación, territorialmente hablando. Aquel general romano llamado Tito, si mal no recuerdo, fue hijo del emperador Vespasiano, y este vino con un numeroso ejército, con varias legiones, y arrasó con Jerusalén y la redujo a escombros, la redujo prácticamente a polvo. No quedó ninguna edificación en pie, y aparte hubo muchas muertes de judíos. Y de allí en adelante el pueblo de Israel fue un pueblo errante sobre la tierra. No había un judío que pudiera decir: estoy en mi patria. La patria de los judíos siempre fue tierra extranjera, en donde quiera que se encontraban. Y el solo hecho de escuchar el nombre judío era causa de rechazo, de aborrecimiento, de repulsión por los pueblos en donde habitaban. Esto se hizo más notorio en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, que inclusive llegó a ver a la raza judía, aquel dictador llamado Adolfo Hitler, que así se le conoce en la historia, como personas que ni siquiera eran seres humanos, que no merecían llamarse gentes, así, con esos términos despectivos. Y entre otros se les
señalaba a los judíos. Bien. Otra mención que cabe señalar aquí para efecto de comprender esto que acabamos de leer también, es que Santiago hace mucho énfasis en la fe, pero también a la par de la fe hace mucho énfasis en las obras. El apóstol Pablo en sus cartas, principalmente a los romanos, a los gálatas, a los efesios, entre otras de sus epístolas, hace más énfasis, recalca más la vida del creyente en una vida de fe, y no hace tanto énfasis en las obras. Esto no quiere decir, claro, que Pablo y Santiago se contradigan, que uno crea de una manera y que otro crea de otra manera. No, de ninguna manera. Los dos llegaron a creer correctamente en la sana doctrina de la palabra de Dios. Lo que sucede es que Santiago, de una manera muy especial, en el capítulo 2, versículos 17 en adelante, aclara que no hay nada tan falso como un cristiano sin testimonio viviente. Y el testimonio siempre, mis hermanos, tiene que dejarse ver mediante las obras, sin que esto nos lleve en ningún momento dado a caer en el error de que nuestras obras nos añaden méritos ante Dios. No es esa la verdad bíblica. Sí tiene que dejarse ver una vida cambiada, una vida regenerada, restaurada, en donde su conducta, sus hechos diarios tienen que ir hablando de eso precisamente. Tienen que ir diciendo muchas veces sin palabras de que lo que se hace es para honrar a Dios y es como consecuencia de una vida rescatada del pecado. Bien, ahora sí, centremos nuestra atención en estos dos versículos. Acordémonos, mis hermanos, no quiero que perdamos de vista que venimos de Eclesiastés 2:2, en donde el predicador nos dice: a la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ese es el enunciado de Eclesiastés 2:2, y de ahí venimos viendo, hermanos, citas bíblicas. Ya vimos el domingo pasado en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 3 al 6, en donde el Señor recomienda, dice y afirma que es mucho mejor estar en un lugar en donde hay duelo, en donde hay luto, en donde hay dolor, aflicción. Y yo mencioné un término, una expresión muy clara: es mucho mejor estar en una sala de velación que estar en un salón de fiestas del mundo. ¿Sí? Y ahí aclara el mismo Eclesiastés, dice: porque esto es el fin de todos los hombres, y el que lo acoge, dice, enmendará su corazón, se va a corregir. Esto nos quiere decir lo siguiente, haciendo un poco más énfasis
en lo que se dijo en la predicación pasada. Es mucho más fácil que una persona se convierta a Dios en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, a que se convierta en las farras, en las orgías, en los desenfrenos de las fiestas que ofenden a Dios. Sí. Y hasta pudiera irme a un extremo yo decir, no se va a poder ver a alguien que se convierta en ese ambiente del mundo. No he visto a nadie que salga hablando en lenguas o que salga dando gloria a Dios de esas festividades mundanales que se hacen, por ejemplo, ahí en el parque, una o dos veces al año, no recuerdo cuántas. Pero sí, ha habido gentes, cuando menos, ha habido quienes han hecho promesa cuando están en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, cuando están en los momentos en que se ha perdido un ser querido, es decir, voy a buscar a Dios. Y muchos dicen, ahora sí voy a buscar a Dios, porque ya lo había dicho en ocasiones anteriores, pero nada más pasaba esa ola de aflicción y ya como que se olvida todo. Y así sucede regularmente, pero más de alguno sí se vuelve a Dios. Aquí está uno de ellos. Gracias a Dios que el Señor no propició que llegara a ese extremo tan doloroso de perder a uno de mis seres queridos. Pero sí, hermanos, los momentos que yo pasé fueron momentos de dolor, fueron momentos difíciles, tan difíciles así de soportar, que estuve a punto de quitarme la vida yo. Y estuve a punto de ir a buscar a mi familia también para quitársela. Así de fuerte fue. El Señor tuvo de mí misericordia. Bien. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este llamamiento está dirigido a las personas inconversas. Aunque, mis hermanos, la palabra pecadores aquí pues nos toca a nosotros también, no podemos evitarlo. Pero hay dos tipos de pecadores en este mundo, vaya, entre toda la gama de pecado, entre toda la gama de desenfreno en que el ser humano se puede perder y finalmente irse a la condenación, podemos nosotros clasificarlos en dos grupos de pecadores. Aquellos a que se refiere aquí precisamente este versículo 8, donde dice pecadores, aquellos cuyo estilo de vida es el pecado, una y otra vez, de una manera crónica, de una manera habitual, acostumbrada ya. Las personas que viven en adulterio, que tienen a su esposa y que tienen otra y otra y otra, bueno, y que esto lo tienen hasta casas, a veces 2, 3 casas. Decía un habitante del rancho allá, las quelilas, decía, porque no podía mencionar bien las queridas, decía las quelilas. Entonces, a ese tipo de pecadores se está refiriendo. Ese es un tipo de pecadores, aquellos que de continuo su manera de vivir es el pecado. El otro tipo de pecadores es en donde nos encontramos nosotros, en donde el pecado no es nuestra manera habitual de vivir.
en donde ciertamente pecamos, ofendemos a Dios, pero no lo hacemos de una manera premeditada, consciente, alevosa, desafiante, sino que lo hacemos regularmente porque esta humanidad que está impactada, querrámoslo o no, está impactada por el pecado tan fuertemente que muchas veces nos rebasa la atracción de esta carne hacia el pecado, pero eso debe producirnos un dolor muy grande, un pesar muy grande. Y esto debe llevarnos una y otra vez a doblarnos nuestras rodillas, conscientes de que ofendimos a Dios, y pedirle su perdón, pedirle su restauración y pedirle que nos conceda seguir adelante. Esos son los dos tipos de pecadores. Aquí se está refiriendo a los pecadores inconversos, a las personas inconversas. A esas se está dirigiendo Santiago y les está diciendo que se acerquen a Dios. Dice, y Dios se acercará a vosotros. Pero aquí está diciendo unas palabras que, por cierto, hacen eco en uno de los versículos del Salmo 24, si mal no recuerdo, el Salmo 24, en el versículo 3 y en el versículo 4, dice algo así: ¿quién habitará en el monte de Jehová? ¿O quién morará en el monte de Jehová? ¿Y quién habitará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 y 4. Bien, y algo así prácticamente idéntico es lo que está mencionando o lo que está requiriendo el Señor a través de estas palabras que puso en el apóstol Santiago cuando dijo, limpiad las manos. Claro, aquí nos está refiriendo en lo literal, como si alguien trajera sus manos muy sucias y tenga que ir a lavárselas para que decir, ya las tengo limpias. No, se está refiriendo a que deje ese estilo de vida de pecado. Ese es el sentido de esta expresión, limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, se está refiriendo a las mismas personas pecadoras. Pero ¿quiénes son esas personas de doble ánimo? Son esas personas indecisas. Hay otra expresión que nosotros hemos escuchado y tal vez hemos usado en más de alguna ocasión: personas de doble cara, que ahorita dicen sí y al rato dicen no, que delante de mí dice una cosa y a mis espaldas dice otra ya completamente diferente. Esas son las personas de doble ánimo, aquellas que no tienen temor de Dios. Me decía en una ocasión, haciendo énfasis en esta expresión antes de pasar adelante, un compañero que salimos a buscar trabajo juntos. Claro, no era mi hermano Salomón, él y yo también salimos en algunas ocasiones a buscar trabajo, pero era otra persona. Y resulta que en una de las compañías, pues lo contrataron nada más a él y a mí no. Pero de todas maneras seguimos buscando. Dijimos, a ver si en otra encontramos para mí. Pero
llegamos a un lugar que estaba más cerca y que pagaban más. Y este varón me dijo, si aquí me agarran, dice, yo aquí acompañé, yo la voto, me dijo, yo la desecho. Ahí le dije, ¿y tu palabra que diste? Ya te comprometiste de que mañana te vas a presentar a tales horas, y esa palabra que diste, ¿dónde va a quedar? Dice, mi palabra no, para mí no importa mi palabra, dice, a mí lo que me interesa es el billete, me dijo. Hermano, esas son las personas de doble ánimo también, y que un cristiano nunca debe incurrir en ese tipo de conductas. Cuando nosotros, que por cierto, creo que el mismo Salmo 24 dice algo de esto, nada más que como no recuerdo exactamente el versículo, quiero verificar que sí está aquí en el Salmo 24. Hay otro salmo que también nos menciona, no está aquí en este salmo, esa declaración, aquel que dice, aquel que habiendo jurado en daño propio, no por eso cambia. No recuerdo exactamente cuál es el otro salmo que tiene un mensaje muy parecido aquí al Salmo 24, se me escapa de momento, pero, en fin, no vamos a detenernos aquí. Volvamos a Santiago, mis hermanos. Entonces, el llamado del Señor nos está dirigiendo, mis hermanos, a que nos acerquemos a Él. Lo estoy diciendo yo en un tiempo en que nosotros caminábamos lejos de Él. También fue para nosotros este llamado. Pero no nos olvidemos de esa risa que enloquece. Vamos al versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Alguien pudiera decir, bueno, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios y descubrimos que hay oportunidad ante el Señor para cambiar, que hay lugar para el perdón de nuestros pecados y que hay una esperanza de vida eterna, pues esto debería producir risa, alegría, gozo, contentamiento. Y es cierto eso. Pero el apóstol Santiago, siendo inspirado por el Espíritu Santo, se está dirigiendo a los pecadores inconversos para que esa risa loca, esa risa desnaturalizada, la cambien en lloro, dice aquí. ¿Y cómo es que esto sucede? Tiene que suceder. Yo pasé por esta experiencia, esto yo nunca lo voy a olvidar, mis hermanos. Y esto que yo les voy a decir, mis hermanos, no es ninguna exageración. Cuando el Señor tuvo de mí misericordia, cuando yo tuve la primera experiencia con el Señor,
y que de allí en adelante anduve como niño con juguete nuevo, yo lloré tanto. Yo no pude pronunciar palabra por varios minutos, solamente lloraba y lloraba, y como era un hogar en donde no había piso, era tierra, allí en la colonia 15 de julio en Guamúchil, ahí donde se reunían los hermanos, si mal no recuerdo, cada jueves. Y cuando el Señor me tocó y me tomó tan fuerte así, yo no pude pronunciar palabra por un buen rato. Yo solamente lloraba y quedó mojado ahí el suelo. Entonces, el apóstol Santiago está haciendo aquí referencia a una escena que se lleva a cabo invariablemente cuando un pecador se mira en el espejo de la palabra de Dios y ve su enorme culpabilidad, su enorme ofensa con que estuvo ofendiendo y vituperando a aquel que un día va a ser su juez. Y pues se duele enormemente. No puede haber otra reacción apropiada cuando un pecador se arrepiente. Esta fue la reacción. Quiero leer un versículo en Hechos. Ahorita volvemos aquí a Santiago, mis hermanos. No esperaba detenerme tanto aquí, pero pues el Señor así nos está moviendo. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro da su primer predicación en el día del Pentecostés, cuando le está hablando a aquella multitud de judíos, porque eran prácticamente puros judíos a los que les estaba hablando, allí en el versículo 36 y 37 dice lo siguiente. Hechos 2, 36 y 37, espero que Santiago no me lo hayan dejado, porque ahorita vamos a ir otra vez allá. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Quiero, hermanos, dar una ilustración que va más allá de la literalidad de estas palabras. Esto no se echa de ver aquí, pero yo puedo afirmar lo siguiente. Cuando el apóstol Pedro, acordémonos, el apóstol Pedro está hablando lleno del Espíritu Santo. Podemos nosotros decir aquí algo más. El apóstol Pedro era un instrumento. En ese momento especial fue un vaso que se dejó dócilmente usar por el Señor para ser solamente un conducto por donde la gracia y el poder y la misericordia de Dios estaba fluyendo y estaba esparciéndose, llegando e impactando a cada uno de aquellos corazones que estaban ahí escuchando. No hay palabras exactamente para expresar el efecto, solamente aquel que lo siente. Me ha tocado a mí escuchar pastores, ministros, hermanos predicando, y que viene ese fuego desde lo alto, mis hermanos, empiezan a hablar con ese poder sobrenatural. Hermanos, no podemos menos que rendirnos y explotar en llanto. Es la reacción normal. Entonces, aquí en ese momento,
prácticamente el Señor se apersonó, hablando hiperbólicamente, y les estaba diciendo individualmente, si queremos nosotros verlo así, a cada judío, porque es muy enfática la expresión, toda la casa de Israel, quiere decir que estaban los judíos, ahí estaban, fueron culpables. No fue Poncio Pilato, fueron ustedes los que gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ustedes fueron los asesinos de aquel a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Miren, esta expresión los judíos la entendieron muy bien. Quiere decir que es el mismo Dios Todopoderoso que vino a salvarnos del pecado. Y en lugar de haber mostrado una actitud de gratitud, de correspondencia benévola, se volvieron sus contrarios hasta que le dieron muerte en la cruz. Fue tan grande el impacto, mis hermanos, y aquí es donde yo quiero dar la ilustración vivida ahí, que no alcanzamos a ver aquí en la literalidad, pero ya la vamos a echar de ver. La mayoría de ellos, si es que no todos, estallaron en lágrimas. Y cuando preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos?, lo dijeron llorando abiertamente. Porque la palabra compungir tiene un significado muy significativo. Entristecerse extremadamente, dolerse extremadamente por algo que hicimos y que causó mucho daño a alguien. Eso es compungirse, pero también conlleva el significado de que va un sentimiento de arrepentimiento y de decir: si se me volviera a presentar la oportunidad, yo nunca lo volvería a hacer. Todo esto está implícito en esta palabra compungieron. Entonces, bueno, ya vemos nosotros la respuesta que les dio el apóstol Pedro, pero el énfasis, volvamos a Santiago, es que se convirtió aquella risa burlona, aquella risa sarcástica que dejaban ver los judíos cuando apresaban al Señor Jesús, cuando lo escarnecían, cuando lo sentenciaron, cuando lo llevaban hacia el Gólgota y todo eso, y esa risa se cambió en llanto. Y esto se repite una y otra vez cuando un creyente sincero se arrepiente, porque no puede haber otra reacción más apropiada. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Esto yo no lo sabía. Es grande mi maldad, es grande mi condena, es grande la sentencia que pende sobre mi cabeza. Y al darnos cuenta que aquel a quien ofendimos tanto dio su vida por nosotros para librarnos de esa horrenda condenación, hermanos, pues se mezcla, se conjuga este sentimiento de culpabilidad. Al cotejarlo con las Escrituras, no hay otro resultado, pero también al contactarlo con la misericordia de Dios. No merezco esto, Señor. Y es por eso que
esta reacción o actitud que menciona aquí el apóstol Santiago en el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, se está refiriendo de una manera principalmente en el arranque del acercamiento a Dios. Esto se puede repetir una y otra vez en la carrera hacia el cielo, pero van a ser más los momentos después de evidenciar gozo, contentamiento. Aquí el apóstol Santiago no quiere decir que la vida de un creyente va a ser una vida que va a estar encerrada en una actitud de tristeza, que va a andar cabizbajo, que va a andar llorando. No, se está refiriendo, por eso está aclarando en el versículo 8, a los pecadores, cuando recién venimos a la planta del Señor Jesucristo y sentimos ese amor que antes no conocíamos. Hermanos, no puede haber otra reacción. No debe haber otra reacción. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, en Mateo 5, 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí se está refiriendo, mis hermanos, el Señor también, cuando se da ese paso inicial y después, muchas veces, de mi parte, yo me he venido llorando millas cuando he venido manejando muchas veces, y estas han sido muchas veces cuando he estado trabajando allá en el andamio, allá bajo el sol, que traigo mis lentes oscuros, y digo yo, qué bueno que traigo los lentes oscuros, porque así no se me nota que estoy llorando. De acordarme, hermanos, de escenas de la palabra de Dios, y bueno, pero ya después, repito, son malos momentos de gozo, de alegría, de una risa también, pero una risa ya no una risa que enloquece, sino que es una risa motivada por el gozo de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Joel, capítulo 2, ya para terminar la predicación, mis hermanos, vamos al Viejo Testamento. Dice así: ya que tengamos el libro de Joel, no es un libro que leemos regularmente, mis hermanos, los voy a comprender y voy a esperar a que lo localicen. Está ahí enseguida, después del libro de Daniel, está Oseas, y ahí enseguida está el libro del profeta Joel. Uno de los llamados profetas menores. Versículo 12 y versículo 13 dice así: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí, una vez más,
está haciendo énfasis el Señor ahora a través del profeta Joel, que aquí también, pues obviamente este mensaje fue de una manera especial, exclusiva para el pueblo de Israel, para el pueblo del pacto de Dios. Pero acordémonos que el pueblo de Israel fue un simbolismo de la iglesia en este tiempo de la gracia, a la cual, por la gracia misericordiosa del Señor, nosotros pertenecemos. Entonces, una vez más está diciendo, convertíos. ¿Y cómo? Bueno, el arranque dice, con ayuno, con lloro y con lamento. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné yo allá en Santiago. Porque uno, al quitarle ese velo el Señor que antes no nos dejaba ver la realidad de nuestra situación, nos damos cuenta de lo mucho que ofendimos a Dios y que como consecuencia de eso, lo único que merecemos, que merecíamos y que seguimos mereciendo era que el Señor nos lanzara al fondo del mismo infierno y posteriormente al fondo del mismo lago de fuego. Pero al ver la misericordia del Señor, por eso aquí lo menciona, quise leer el versículo 13. Esto, mis hermanos, pues nos hace que como una reacción que evidencia realmente una gratitud, pues hagamos esto que dice aquí: ayuno, lloro y lamento. Lo que decía aquel publicano que subió a orar junto con un fariseo. Acordémonos que el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, avaros, hipócritas, ladrones, etcétera, etcétera. Y el publicano solamente decía, golpeándose el pecho: sé propicio a mi pecador. Ahí tampoco se alcanzan a ver lágrimas, pero de hecho las había en esa alegoría, en esa parábola que el Señor mencionó. Sé propicio a mi pecador. Como diciendo, ten misericordia de mí, Señor. Misericordioso es, termina diciendo el versículo 13, y que se duele del castigo. Esto nos dice que el Señor, así como nosotros, hablando de una situación completamente normal, cuando corregimos a nuestros hijos, y muchas veces que en esa corrección tenemos que echar mano de la vara, del cinto. Yo en lo personal lo digo, mis hermanos, yo sufría, me dolía. Pues es que si no lo hago, le voy a causar un mal mayor a mi hijo o a mi hija, porque van a empezar a desviarse y tengo que hacerlo. Pues dice aquí Joel, el Señor también siente lo mismo, pero tiene que hacerlo. A todos, nos dice el autor anónimo de Hebreos, a todos los que recibe por hijos, dice, los barejonea, los castiga, los disciplina. Alguien pudiera decir, ay, qué estricto, qué duro.
hay otro tratamiento del cual el Señor tenga que echar mano por dos razones, mis hermanos. Espero no estarme saliendo del tema. Dije que ya aquí vamos a terminar la predicación, pero ya quiero decir esto en vía de conclusión. Creo que esto de alguna manera ya debí haberlo mencionado en más de alguna predicación, por dos razones. Porque nuestra infección, nuestra deformación, nuestra distorsión por el pecado nos afectó tanto que la terapia, que el tratamiento curativo para restaurarnos en salud espiritual tiene que ser de una dosis muy fuerte. Yo recuerdo cuando a la edad de 12, 13, 14 años, por ahí, yo estoy a punto de morir. Dentro de las varias ocasiones que he estado a punto de morir, esa fue una, porque me atacó una fuerte tuberculosis. Y el problema fue que yo no quería aplicarme el medicamento porque eran inyecciones y yo era bien miedoso para las inyecciones. Yo nomás de ver una jeringa con la aguja ahí, me daba pavor. Y tenía que ponerme una por la mañana y otra por la tarde, porque mi enfermedad estaba muy avanzada. Y era una dosis muy fuerte de penicilina la que tenía que estárseme aplicando para ir eliminando gradualmente esa enfermedad. Pero según yo dije, voy a hacerle creer a mi padre, que era el que andaba más ahí encima, voy a hacerle creer que sí me las pongo, pero no. Iba con la señora, pero antes de llegar allá con la señora que me las ponía, las tiraba, me deshacía de ellas. Lo que no contaba que en una ocasión mi padre se encontró con esa señora que supuestamente me estaba aplicando esas inyecciones y le dijo, mi padre le dijo, ¿y cómo le va con mi hijo cuando lo inyecta? Dijo, ¿su hijo? Dice, yo no le inyectaba a su hijo. ¿Cómo que no? Dice, pues todos los días sale para su casa con las inyecciones para allá. A mi casa no ha llegado. Dice, hasta ahorita no ha llegado. Y llega mi padre a la casa, ya me acuerdo que era en la tardecita, y me dijo, se fue al grano. Me dijo, mira, yo he gastado dándote para pasajes, para comida, para que te alivies, pero si no te quieres aliviar, pues muérete, me dijo. ¿Qué más puedo hacer yo? Ya hablé con doña, se me escapa el nombre de la señora, doña Serafina, ya hablé con doña Serafina y le pregunté, y me dijo que no ha sido a ponerte las inyecciones. Está bien, no vamos a pasar ningún mal rato tú y yo. Me dijo, no tiene caso, nada más, ya no cuentes conmigo. Hermanos, y eso me puso a pensar. Pero ese tiempo que yo no me apliqué el medicamento, me había afectado tanto, que eran los puros huesos. Era un hueserío que se me miraban, ya mis ojos hundidos. Yo me miraba en el espejo amarillo como limones esos, como esa tapadera del biberón de la bebé, amarillo. Y yo sentía cerca la muerte. Entonces esto me dio miedo. Y fui, me sinceré con mi padre, le dije yo, ahora sí quiero ponerme las inyecciones. ¿Ok? Me dijo. Tú ya sabes el camino bien, ya sabes dónde está el seguro, allá en Guamuchil. Aquí está lo del pasaje. Tú solito, yo ya no voy a ir contigo, me dijo. Solito, tienes que alistarte y esperar el camión para que te vayas allá. Y sí, afortunadamente, empecé otra vez con esa dosis, una por la mañana, otra por la tarde, una por la mañana, otra por la tarde. Yo recuerdo que gritaba.
gritaba yo, no me daba vergüenza. Era la forma de desahogarme. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando venimos al Señor, venimos con una fuerte infección del pecado. Y aun cuando el Señor nos perdona en las aguas del bautismo, de todas maneras sigue esa secuela. Entonces el Señor invariablemente, como ya somos sus hijos, va y descuelga el látigo seguido. Por esa manera habitual que todavía nosotros nos da por ahí. En ocasiones de hacer berrinches por cualquier cosa, de ponernos ceñudos por cualquier cosa, de voltear la cara por cualquier cosa. Y el Señor pacientemente dice: yo te voy a enseñar, ¿no?, que aquí, en mi casa, ya no vas a hacer lo que hacías antes. Y esa es la razón, mis hermanos, por la que el Señor, como dice aquí, se luede el castigo. El Señor no se ensaña o se goza cuando nos está aplicando la vara. Prácticamente nosotros podemos ilustrativamente ver al Señor que llora junto con nosotros. Así como muchas veces he escuchado hermanos decir que después de haberle dado el último cintarazo a su hijo o a su hija, se dejaba caer abrazándolo, abrazándola, llorando junto con ella. Así el Señor también lo hace, mis hermanos. Terminamos la predicación. Este es el antídoto contra esa risa loca. El lloro que va a dar paso a una risa ordenada, gozosa. Una risa que va a evidenciar salvación y vida eterna, pero sobre todo va a evidenciar una vida restaurada. Vamos orando, mis hermanos. Amén. Amén, hermano.